Yo sé una cosa, que esta gente me tienen harta a mí. Toditos ustedes me tienen harta. Y óigame muy bien, esa es mi hija y el que se meta con mi hija va a tener problemas conmigo. A toditos se lo digo. Estoy hasta aquí ya. Esa niña yo no le pido a nadie para darle de comer. Y a nadie le importa que ella sea grande y yo la tenga metida en mi casa. Esa es mi hija, déjenla tranquila. Ustedes no han puesto un centavo en la crianza de mi hija. Me tienen harta. ¿Me tienen harta? Adiós, pero ¿y yo no había visto una cosa igual? Mami, ¿y qué es lo que le pasa? Mira, yo tengo un pique, pero esta gente, yo no sé qué odio que ellos te tienen a ti. Yo no había visto qué odio pueden tenerle a una gente que tú no vives en su casa. Bueno. Nada más viven hablando de ti y todo es arriba de ti y todo lo que tú haces le molesta. Tú vives en tu casa con tu mamá, tú no estás arriba de ellos, que no fuñan, que tienen a uno cansado, ¿de verdad, Nay? No. A mí me tienen harta también, así mismo, mami, póngala todita en su puesto. Claro, y si yo no salgo en tu defensa, ¿quién va a salir? Es cansada que me tienen ya, y tú verás que yo voy a tener un lío feo con un vecino de eso. Mira que te lo estoy diciendo hoy. Tú esa cera no la vamos nosotros a comer. Tú eres mi hija, y el que no le guste, que se vaya del barrio. Nada más procura que le queden dientes yo. Está bien, mi hija. Bueno, en mi casa no hay auyama. Ah, pero quiere decir que eres tú entonces la que te está robando la auyama. Ya tuvo que venir esta. Quiere decir que eres tú. Porque tú has sembrado auyama aquí para tú venir, como que esto es tuyo, este solar es tuyo y tú vienes a robarte la auyama. A robarme no, gestión, oye. Porque en el colmado no hay auyama y yo estoy haciendo una sopita. Y en mi casa tampoco hay, por eso vine a buscar aquí algún problema. Claro, porque fuiste tú que la sembraste, imagínate, tú vienes a buscar porque esto es del pueblo. Esto es del pueblo. Para que después esté diciéndole a la mamá tuya, la leona, porque es una leona que tú tienes de mamá. Que me venga a hablar mi disparate. Yo no sé por qué me estén hablando tampoco a mi disparate, oíste. Yo lo entiendo. Usted como que no se ha puesto en su puesto, señora, ¿eh? ¿Qué más? Ay, déjame ponerme los lentes porque no estoy como un poco, hay mucho sol. Y háblame rápido que me quiero ir. Usted como que está cogiendo demasiado puesto, porque eso ahí tampoco es suyo. ¿Es usted que siempre la llama? Sí, soy yo que la siembro, aunque el solar no es mío, pero soy yo que la siembro. Soy yo que la siembro. Ay, Dios mío, salió la dueña del solar. Ay, sí, claro que tiene que salir porque la llame mía, el solar no es mío, pero la llame mía. Sí, claro, en tierra ajena. Entonces Claro. eso no es suyo, no es mío, pero tampoco es suyo. Ah, porque fuiste tú que la sembraste. Y entonces dime, ¿cuál es el bochinche ahora? ¿Cuál es el problema? Para que vaya ahorita que tu mamá me quiera tragar, háblame de disparate a mí. Tú te equivocaste. Oíste, que yo no le tengo tampoco miedo a nadie. Flejecito, mira, yo te agarro, mira, ven. Como tengo yo este pique encima, te agarro y yo te reviento como un montante. Oíste. Pero vuelva a ser una mujer y póngame un dedo encima. No, vuelve a meterte entonces, para que tú veas. Ah, pues te vas a meter atento a ti. Claro que sí, que me voy a meter. Mira, atento a mí. muchachita, hazme el favor, mira, que no te me metas para allá para que no tengamos problemas. Señora, mire, agarre y siga su camino y suélteme en banda, déjeme tranquila. Emma, te voy a dejar tranquilita. Está bien, éntrate, que ya yo sé lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora mismo. Ajá, mira cómo tiemblo, Superman. Mami, mire, a mí no me gusta estar dando querella ni nada de eso, pero venda esto y vámonos de aquí. Nay, pero ¿y cómo tú dices que venda mi casa, por el amor de Dios? Sí, venda esto, porque yo sé que papi le dejó esto a usted, pero ¿qué uno hace aquí si nadie quiere saber de uno? Ay, ¿qué tengo yo que ver que nadie quiera saber? Es que yo no vivo con los vecinos ni la gente de afuera, Nay. Yo vivo con mi hija aquí adentro. Tú no puedes decirme a mí que venda lo nuestro, sabiendo tú cómo están las casas. ¿Para quedarnos dónde? En la calle, hasta que uno pueda conseguir una casa para darle gusto a la gente de afuera. No, mi amor, esta es mi casa o nuestra casa. Y aquí nos vamos a quedar. Mire, mami. Aquí nos vamos a quedar, Nay. Gústele a quien y no le guste a quien no le guste. ¿Por qué tú me dices que venda la casa? Porque la vecina, la de ahí, la de la casita azul ayer, me dio una galleta. ¿Cómo? Me jaló los cabellos. Yo fui al colmado a comprar una cosa y esa mujer cuando me vio, yo no sé qué fue lo que se le metió a ella. Me metió primero un pie adelante. Me dijo que usted se la quería de en serio, pero que usted era una pu. ¿Te dijo eso? Ah, no, pero ella lo que quiere es problema conmigo. Esa la voy yo a agarrar por ese cuello y me la voy a comer. Comía me la voy a comer. Que ella no le tiene miedo y que si tienen que comerse en la calle y el contén con tilacera lo van a hacer. Ah, pues brava, la malvada. Ah, entonces ella me está declarando la... Porque se prepare, porque ella tener.
Ella dijo que va a hacer que nosotros salgamos de aquí a como de lugar y que iba a convocar a todos los vecinos para hacer una huelga delante de la puerta. Ah, pues de verdad que ya ten eso. No te apures, mi amor, déjala que venga. Agua le voy a echar, pero agua puesta ahí le voy a echar todito para que dejen de fuñir aquí en mi casa. No te apures. Y no le coja miedo a nadie. Usted es hija mía, usted tiene quien la defienda. Tú te estás poniendo loca. Que vengan a fuñir para acá para que tú veas. Que vengan para que yo vea. Que tú verás quién es tu mai. Déjalo que vengan. Tú le dices que sí, que vengan. Tú vas a ver quién es la mai tuya. Tú vas a ver. Está bien. Oh, pues se estarán poniendo... Señores, ¿por qué que esta gente le han cogido con esta niña? Pero yo no me explico. Hay una niña tan buena y tan tranquila que tengo yo y mira, le ha cogido... Pero al árbol que da mucho fruta que le tiran piedra. No es de extrañarme yo. Doña, mire, ábreme la puerta, hágame el favor. Venga, que de esa hija suya, yo soy una apoyadora de su hija, sin vergüenza. Pero venga, que eso son formas de uno venir a una casa ajena. Yo no tengo que ver, mire, oiga lo que le voy a decir, que esa hija suya es demasiada freca, con lo que pasa es que usted es una apoyadora, porque usted no me va apoyándole vagamundería a esa flaquenca, chimosa. Oiga, mírame lo que usted va a hacer con su hija. Se lo estoy diciendo, el atirigüillo esa. Dime ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo que yo voy a hacer? ¿Cómo que yo voy a hacer? Lo que usted quiera yo hago. Mírame favor, mujercita. Ay, coge para tu casa, que tú me tienes harta. Tú me tienes harta a mí. Ajá, cogió claro. con mi hija. ¿Qué es lo que tú quieres? Dime. ¿Cómo que yo quiero? Que es una freca, falta de respeto, metiéndose el solar ajeno. Dije, ay, que yo no tengo que ver, me dijo de todo a mí, yo tengo que quedarme callada. Mira, te voy a decir una cosa. Tú sabes dónde tú estás, ¿verdad? Tú estoy afuera. No, tú estás en el frente de mi casa y te voy a denunciar. Te voy a meter presa por venir a mi casa a hacer rebú y escándalo. Buena Una freca. calle libre, independiente, por aquí no se puede parar donde uno le den. Yo no sabía que esto era la calle aquí. Bueno, usted Yo no está sab- allá adentro, yo estoy afuera. Mira, mujer. Mira, lárgate de ahí, que tú me tienes harta. Harta. Mira, tú y yo sí salimos, pero tú y la hija mía no. Ven, tú no quieres pelear. Ven, pero ven. ¡Uepa! Mira con quién me encuentro, con la leona, la que mi mamá puso, mi amor, que le llegaran los pies al cocote. Ay, sí, qué linda. Oye, como dices tú, que tú lo viste que ella me dio carrera a mí. Tú lo viste que los pies me llegaban a cocote. Yo era que le iba a dar su golpe a ella. Oye, Yo era, lo que pasa es que ella fue la que se metió para adentro, mi amor. Feliz Sánchez, te quedaba chiquita a ti, mi amor, pero la cámara grabaron todo. Ay, qué bonito que grabó todo. Y a mí que me importa. Yo porque no quiero tener problemas con tu mamá, por eso mismo. Pero por tipo de freca, por ti misma vine yo fue a decirse lo que tú eres una pasada, porque ella lo que no sabe lo que ella tiene. Porque ella piensa que es una santa que tiene, no sabiendo la víbora que eres tú. Es una santa, mi amor, que ella tiene. Sí, una santa de... Eso es lo que tú, una santa de... Ah. Va, no te preocupes. Eso no es nada, linda. Pero ya que yo no te puedo hacer nada, no te preocupes, que te voy a dejar que te den tu pela, tu golpear. ¿Y qué? Otro te la vas a tener que dar, no te preocupes. Tú lo que tienes que agarrar, mi amor, activate. Y como tú dijiste que tú no le tienes miedo a nadie, y que tú lo que tienes que agarrar, mi amor, y dame. Ya, yo no voy a decir nada, pero te voy a poner la mano en el hombro. Y yo también. Que no voy a ser yo, pero va a ser otro, me preocupa. Ja, 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 ja. Que mami te puso, mi amor, a correr más que Félix Sánchez. Y ahora viene de que, ay, que no, que ella no le dio. ¿Qué pasa? Que yo tengo una mai, una tontona por mai. Ella dice de que no, una seria, es una santa que ella tiene en su casa. Y el que quiera que diga lo contrario para que vea cómo lo ponen, mi amor, pues como pusieron a esta en piñata en tiempo de cumpleaños. Ay, Dios mío. Aló. Buenas tardes, doña Damari, ¿cómo está? Bien, gracias. Oye, Jonathan, yo te estoy molestando, mijo, porque estoy pensando muy seriamente en vender la casa. Ya yo no aguanto, de verdad. Mira, yo estoy desesperada. Yo sé que me voy a encontrar un problema feo por aquí. Y voy a tener que salir de mi casa. Pero ¿y eso por qué? ¿Qué es su casa? No, yo no entiendo. ¿Por qué razón? Mira, te voy a explicar brevemente, porque yo sé que tú eres un hombre muy ocupado. Todos los días, Jonathan, todos los días yo tengo problemas con algún vecino de por aquí, por la hija mía. Todos los días. Yo me tuve que fajar con una los otros días. Ay. Que vino aquí al frente de mi casa a provocarme, a decirme cosas. Yo no había visto una cosa igual, tú. Ya yo estoy desesperada, yo no sé qué hacer. Y ella lo que quiere es que yo venda la casa, yo voy a tener que ceder. Y voy a tener que venderla e irme a otro lado. Sí, pero eso está raro porque que esté usted peleando con todos sus vecinos y la hija de usted siempre es la víctima. Usted no se ha puesto a pensar que cuando viene a ver es lo contrario. Usted tiene que averiguar eso. Y usted me excusa, tú, no es porque estoy diciendo que su hija está en lo incorrecto, pero tirar el ojo a ella. Está bien, yo de verdad, yo tengo un desespero tan grande
que yo me voy a poner también. Porque a veces los padres nos cegamos y le damos mucho gusto a los hijos y creemos demasiado en ellos. Es verdad lo que tú me dices ahora, yo pensándolo. Yo voy a ver y me voy a poner en acecho a ver con Nay, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo no puede estar en contra de ella, pero yo tampoco creo que Nay dé para tanto. Y es todos los días un problema. Todos los días. Sí, haga lo que le digo para ver qué es lo que es en realidad. Está bien, mira, yo te agradezco. Cualquier cosa yo vuelvo y te llamo. Ok. Déjame ver qué hago, qué investigo. Gracias, mi hijo, que pase buenas tardes. Igualmente. Bye. También es verdad. Yo creo que yo debo ponerme a pensar y indagar a ver qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que haya tanta gente en contra de mi hija y que siempre ella tenga la razón. Pero es que yo no creo que mi hija dé para tantas cosas, para buscarse problemas con tanta gente. Es que no me cabe en la mente eso. Pero voy a tener que hacer algo voy yo a hacer. Saludos, buena. No pedí permiso porque yo sé que usted no me va a dar permiso, pero miren, y no voy a hablar mucho tampoco. Usted fue a hacer los revuelos, colmado de mi mamá, diciendo que su hija era una santa, que todo el mundo tiene. Mire lo que fue lo que su hija hizo, esa santa. ¿Usted vio? No, pero yo no puedo creer eso. Y si acaso me va a decir que no, que cuando viene a ver inteligencia artificial, que esa no es su hija. No es inteligencia artificial, porque mi mamá apenas sabe cómo prender y apagar la cámara. Y la computadora ni le digo. Su hija es una rebusera que fue ahí con unos amigos a beber. Y después de que se emborrachó, agarró y explotó toda botella. Agarró y abrió un saco de arroz de lo de mi mamá. Mi mamá es una mujer que trabaja demasiado. Y que comprar un saco de arroz para vender en este colmado le cuesta mucho sacrificio. Entonces, eso era lo que mi mamá le estaba pidiendo, que pagara los daños de su angelito. Yo espero que usted pase por el colmado a pagar los daños de su ángel. Y si quiere video más, las cámaras de las calles también han demostrado cosas. Pero yo te voy a decir algo, detente un poquito, mía. Ahora yo me estoy dando cuenta que Nay no está obrando bien. Pero también tu mamá debió venir en otra forma. Porque como digo una cosa, digo la otra. Yo no pensaba que mi hija podía hacer cosas así. Pero tu mamá vino con mucha violencia. Que su hija, créame, que su hija ella le encanta provocar. Entonces mi mamá, que es mecha corta, le coge la cuerda porque ella va. Cuando no es que se le tira al colmado, agarró y se fue y se le robó la llama de un solacito que mami tiene. Y después va y la amenaza, ven, tú no quieres, ven, tírame para que tú veas que mi mamá te va a bollar y te va a volar arriba. Entonces. Pero es lo que te digo. Entonces tenemos que corregirnos todos porque yo también soy de mecha corta. Y tu mamá vino tocando ese portón de una forma que yo me di un susto. Entonces nada más es amenaza y amenaza y amenaza. Entonces yo actué. Pero tú le dices que me disculpe y que yo a mi hija le voy a poner un paro. Pero que también ella tiene que pensar que ella debió venir en otra forma. Yo voy a hablar con ella, doña, pero créame que nada más no es a mi mamá que su hija le ha hecho. Mire, a la vecina de al lado su hija le rompió 3 cristales. Y la vecina, por temor a que, como su hija dijo, que ustedes arrastran a todo el mundo, ni siquiera decidió poner la querella. Agarró, arregló su ventana, esperó a que su marido le mandara, y esa señora lo que vende es carbón en su casa. Entonces, estamos hartos todo el mundo de aquí. ¿Qué podemos hacer? Todo, vamos a vender la casa de nosotros, a salir de lo poco que tenemos, porque su hija es insoportable. Yo no he dicho eso, Yo lo que sé es que si vienen de buena forma y me dicen a mí que nadie ha hecho algo malo, olvídate que yo eso no lo voy a apoyar. Pero entonces cada vez que vienen aquí eso es con una guerra y diciéndome cosas, ¿qué puedo yo hacer? Defenderme y defenderla porque es mi hija. Ahora yo voy a actuar porque ya vi que mi hija hizo cosas ahí que no debió. Yo voy a actuar. Bueno, pues hablamos. Tenemos que corregirnos todos. Todos tenemos que corregirnos un poco. Ah, mira, a ti te quería ver. Te iba a gustar. Ven, siéntateme aquí, Nay. Nay, yo te voy a hacer una pregunta, Nay. Yo espero que tú seas lo más sincera conmigo. Tú has visto todos los problemas que yo me he buscado por ti. Sí. Entonces yo te voy a preguntar, voy a empezar preguntando. Nay, la vecina que viene aquí a cada rato, ella tiene un colmado, ¿verdad? Tú no has ido allá a hacer rebú. No. Tú no le has dañado a ella ningún saco de arroz, nada. Tú no has hecho nada de eso. No. ¿Tú estás segura, Nay? Nay, a la vecina de ahí al lado, tú no le rompiste unos cristales. ¿Quién fue que le dijo eso, mamá? Yo te estoy preguntando, no me hagas pregunta sobre pregunta, que es de muy mala educación. ¿Tú no le rompiste unos cristales a la señora que vende carbón?
Porque se puso a vocearme cosas. Y esa era la mejor forma, ¿verdad? Tú romperle unos cristales. Entonces después viene aquí y me dice que te agredieron, que te dijeron, y salgo yo como una loca a hacer el ridículo y a ponerme con la gente. Tú no me has contestado todavía del colmado. Es más, sí, mami, yo hice un rebú allá porque esa mujer me tenía harta hablándome disparate. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta, Nay, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú te comportas? Tú eres como quien dice una mujer, ¿ya? ¿Por qué tú te comportas de esa manera? Entonces viene aquí a decirme cosas a mí para que yo salga a buscar problemas. Por eso que nadie quiere saber de nosotras por aquí, Nay. ¿Tú sabes qué yo voy a hacer contigo, Nay? Tú no me dejas alternativa. Porque yo salir a hacer el ridículo, ahora diciéndole a todo el mundo, ay, excúsenme, ay, porque era mi hija, yo hice eso. Mira, hasta me fajé con ella. Yo te voy a meter a un internado, Nay. Ay, no, mamá. Claro que sí, mi amor, para que te reformes. Porque una gente que haga esas cosas no puede estar muy bien. Una persona grande, ya adulta, como quien dice, mayor de edad, y tú haciendo todas esas cosas y poniendo a tu mamá a hacer el ridículo. Esa mujer lo merecía. Nay, no me hables, caballá, que yo con lo malo no voy. Te he defendido toda la vida porque yo creía que tú eras la víctima. Pero ya me di cuenta que no, porque me trajeron video. Y todavía lo estás negando. Júralo, que para el internado va. Hazme favor, Nay, vete para tu habitación. Para el internado va. Cuando tú te comportes y tú te hagas toda una señorita con vergüenza, y tú vienes después y le pides perdón a toda esa gente que tú fastidiaste, entonces hablamos. Coge para tu habitación, porque para el internado va. Si me siguen buceando cosas, le voy a partir todos los vidrios y no va a ser lo de la casa, va a ser lo del carro también. Yo no te voy a dar chance a eso. Yo no te voy a dar chance a eso. Júralo, que te vas a reformar.